Hay que aprovechar ahora que están despistados. Estamos en la Rodybook 2024, que no es una carrera, es un evento de navegación, de los más populares en España, que se celebra en el Pirineo y en el que este año participamos cerca de 1500 pilotos. ¿Ves? Cuando abres gas aquí, te van disparas un vendaval de piedras, ¿no? Correcto. Entonces, sí, claro. Yo me quiero poner cerca de ti porque así no trago tanto polvo y puedo ir mejor. Pero cuando la pista es un poco rápida, que puedes abrir gas, si me pongo cerca, muero. Yo estoy haciendo el recorrido con mi amigo Isaac Feliu. Vamos intercomunicados y comentando todo el rato la jugada. Así que llevamos un buen ritmo, pero obviamente sin fliparnos mucho. Bueno, entonces ¿ahora qué? 14, 10, ahora 17 eso, de 80. 17,89. O sea, quedan ahora 3 kilómetros de... adelantar Peña. Bueno. A veces... Y tragar polvo y un poco de... arriesgarnos en las curvas con gravilla es lo que tiene. Hace un rato que nos siguen los chicos de Twin Travel, dos pilotazos a los que les ha fallado el equipo de navegación y necesitaban a alguien a quien seguir. No, porque el de delante no va... No va lento. No. Oh, curvón. Mira, me has tirado una pedrada ahora mismo que ha roto el trozo de pantalla que quedaba. No te engaño, ¿eh? Le has hecho un agujero grande ahora. Es aquí que en lugar de girar hay que seguir recto. ¡Vamos! ¡Hasta luego! Cuidado con la curvita. Ya pillamos a otro. Sí, dos, de hecho son dos. Oh, agujeraco. O sea, salto, vaya. Ay. Gracias. ¡Hasta luego! Va con el intermitente puesto este. Permiso, gracias. Bueno, hasta luego. Queda 1 kilómetro. Madre mía, lo que escucho yo por el intercom de tu motor, tío. A fondo, brum, brum. No terminó ni mola. Oh. Estaba yo preparado para esto. Te has pillado de sorpresa. Sí, tío, venía flipándome. Cuidado que se paran. Retención. Perdón. Cuidado, 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 cuidado. Ale. Muy mal parados, ¿no? Esta pista llega a una vista guapísima cuando llega arriba. Ya lo verás. Oh. Game over a la izquierda. ¿Eso el game over te lo inventaste tú o te lo sacaste de algún sitio? Me lo inventé yo. Porque lo hice porque yo lo uso desde ti. O sea, sí. Yo te lo escucho a ti por primera vez y a veces lo digo, sí. Pero no lo digo tanto como tú. Yo lo digo todo el rato, tío. Pues aquí monté yo una ruta en 2010, creo, 2011, desde Moterus. Sí, ¿eh? Sí, tío. De los Tranqui Trail íbamos por aquí. No a este ritmo, pero sí vamos por aquí. Ya quedan 3 curvitas y llegaremos arriba. Y mucha piedrita. Sí. De hecho, nos queda menos de 1 kilómetro para el punto. Esta está fea.
Aquí vendrá la curva también, creo, ¿eh? A izquierda. Shit. Uy. ¿Qué hace la madre? Llevo unas cuantas, ¿eh? Ya. Aquí viene la Aquí viene la curva cerrada. Que cuando te sientas y aceleras es el descojone. ¡Vamos, chavales! ¡Hasta luego! Mira el valle de tu derecha, tío. Guau, Mira qué guapura. qué increíble, ¿no? Ahí va, me has disparado otro pedrusco, Lo he tío. notado, no sé si lo he Pero- oído. Sí, por el... Lo has oído, sí, seguro. por el interruptor, Porque tío. ha notado el clonk aquí arriba que... En fin. A mí bajar me gusta bastante menos que subir. A mí no me desagrada, ¿eh? ¿Te desagrada? No. No, o sea, una bajada... A ver, esta porque es muy rápida y te la puedes pegar fuerte. Pero las bajadas rotas, complicadas, con escalones, a mí me molan. Y ahora viene otro tramo extreme, ¿eh? Un waypoint. Experto. Tramo experto. Pero- Dentro de 1,5 kilómetros. Supongo que quieres hacer... O sea, aquí es o experto Sí, o avanzado. vamos a todo. Quiero decir que ya, pero no hay la fácil. O sea, es o experto o avanzado. No. Susto a muerte. Uy. Pone que es poco visible. Por aquí. A la derecha, ¿no? Por aquí, sí. Llegamos a un nuevo tramo extreme, probablemente el más complicado de este año, especialmente si te paras antes y arrancas sin inercia, porque una vez más las cámaras no hacen justicia, pero esto que viene está muy empinado y con roca muy suelta, lo que complica mucho la tracción. ¿Ha caído? Hostia. Si queréis tirar delante... No llevo nada. Ah, vale. No saben dónde van. El no es bueno. Igual caigo ahora, ¿eh? Bueno. La putada es que arrancar desde aquí. Cuidado. ¡Uy! Te has buscado una alternativa, ¿no? Ha molado, ¿eh? Hostias. Pero bien. Te has caído al final. Os habéis caído todos. No, él la ha tirado. ¿Te ayudo o puedes? Sí, no, puedo, pero vamos. Es que Venga, va. he salido descontrolado, tío, y ya. Has salido a lo loco. ¿Puedes tú? Cuidado con el gas. ¡Vamos! ¿Y ahora izquierda o qué? Sí, ¿no? Se os ha dado la vuelta aquí. ¡Vamos! Joder. ¿Puedes? Que da la vuelta, sí, va a ser que te lo has controlado un poco y como que está aquí Ya. parado, te he dejado salir. Ya es un momento nada más. ¡Oh, mierda! ¿Vienes o qué? Mierda. ¿Ah? Que el parador me he caído, tío, me cago en la leche. Ya casi estoy. A ver. 3, 2, 1, arriba. ¿Veréis? Ahí es donde se ha caído. Ya está. ¿Cómo? Leche. Son nuestros colegas. Todo ha sido culpa mía, ellos no se han caído. Me he caído yo, han parado todos a ayudarme y ahora se han caído ellos. Justo me está adelantando el tío cuando Ahí. debe de arrancar. Ahí. Joder. 2, 1, arriba. Es un mal sitio para arrancar. Tal cual. ¿Cómo? Cansa més caminar que anar amb moto, hòstia. Vinga, va. 1, 2, 3, amunt. Han parat tots per arrencar, jo a l'arrencar m'he caigut i a més l'he aixecat i
quan estava sortint m'ha passat un altre pel costat, m'he apartat per deixar-ho passar. ¡Vamos! Bueno, ¡Chao! qué divertido, ¿no? Bueno, a ver, que ahora estoy totalmente extraviado. ¿Dónde estamos? 30... Estamos en el 34, 35, quedan 300 metros Para con una seguir. piedra gorda y recto. Hostia, Pedrolón aquí, ¿eh? Sí, pero no es este, ¿eh? Es más gordo todavía. Pedrolón, aquí. Aquí, correcto. Y Vale. ahora el 34, 88, o sea, dentro de 200 metros, teóricamente empalmamos con la fácil y hay que recalar a cero. Hay que recalar. Se ha recalado solo. ¿eh? Se ha recalado solo, correcto. Y aquí hay que mover el ropo muy para abajo hasta el 0,99. Hasta el 0,99. Correcto, en el 0,99 giramos a izquierda. Vale, lo tengo. Uy, qué caminibiri. Más chulo, La ¿no? pista tiene lo suyo, ¿eh? Sí. Uy, Oh, pero una piedra ya ahora con la delantera y casi me voy al suelo. Uy, eso está físico, ¿eh? Mucho cuidado. Aquí. Vale, 1,41 y un poquito a izquierda, dentro de nada. ¿Cómo? Recto, ¿no? Bueno, así, recto, correcto. Y en el 1,93 en bajada un poco a la derecha. Yo creo que ahora ya empalmamos con la pista por la que estábamos viniendo, que es más grande, más ancha. O sea, que nos han adelantado 50 rookies. Posiblemente. Posiblemente. Hombre, esa subida para los rookies estaba complicada, ¿eh? Muy complicado. Ahí. También Vale. te diré que porque hemos entrado de parado allí, como si Claro, fuéramos. ese ha sido el problema. Yo he entrado ya totalmente fuera de él. Y tú Ya. has parado a ayudarme, o vamos todos, y ya salir ahí con estas motos tan grandes. Es complicado. Vale, ahora Uy, wow. Tú también te has comido la rama, ¿no? sí. ¡Gracias! Vale, 4.54. El valor seguir recto. ¡Gracias! ¡Boxer Power! ¿Quién es? No lo sé, pero va con una GS 1200 me cae bien seguro. Cuidado, cuidado, gira a izquierda poco visible. Que creo ¿Es que es esa? este de aquí. Sí, sí. ¿Por aquí o qué? Sí, sí. Por aquí hasta el 568. 568 hay como cruzar el río. Bajada, subida y río. Que igual no es río, o sea, igual no hay agua, igual solo es lo que había, pero... Y dentro de 100 metros está el río, en teoría. Que igual solo es... No, es igual un no- río, igual ¿no? no hay agua. Es como una Igual no hay valla, agua. ¿no? No, Ah, yo sí. veo un río aquí. Ah, no, es la siguiente la que es una valla. Hostia, ¿cómo Sí. está esto, tío? Sí, aquí sí que hay un ¿Recto río. o qué? No, no hay. Había un río, pero ya no está. Recto, ¿no? Subida, no, a derecha, o sea, subida. O sea, esa sí, 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 claro. sí. No, es que recto te metías en el río. Oh. ¿Y ahora? Ahora hay derecha. Derecha. Hostia, está buena esta. Mira que no tiene roca, pero muy pendiente. ¡Qué bueno, ¿no? Cuidado, cuidado, que con el 93, poco visible, gira a la izquierda, te quedan 400 metros. Sí, sí. Qué guapo. Está buenísimo ese trozo, ¿no?
Sí, está técnicamente distraído. Técnicamente distraído. Ahí con maletas la habría pasado un poquito más. Ciertamente, ciertamente. Y con paquete ya ni te cuento. Bueno, el paquete se baja y empuja, ¿sabes? Las maletas no, tío, al revés. Bueno, sí, sí te empujan, pero te empujan para caerte. Cuidado que tendrás un poco visible a izquierda con giro cerrado, ¿eh? Pero es... Ah, vas a la izquierda. Vale, Sí, vale. a izquierda, o sea, dentro de... Yo creo que aquí delante la tienes. ¿Este? Yo creo que sí. ¿Esto? O sea, sí, sí. Hostia, pues yo no giro aquí, ¿eh? No, es que había que girar derrapando, claro. Ahora ya... Ahí ya estás casi. Pero Cuidado no, que ahora- no llega, ¿no? Yo creo que... Bueno, yo tal como te he visto, yo creo que girabas, pero... Yo creo que no. ¿Puedes o te ayudo? Yo creo que puedo. CrossFit. Tira, tira. Es que no gira. Vamos, que nos están esperando. Perdón, no giro. Vale, seguimos. Seguimos. Bueno, entonces 720. 720... Realmente No sé, vas a morir, ¿no? Muchas curvas, 720 muchas curvas, básicamente. Pero para abajo además, ¿no? Sí, con bajada. Bueno, y en el desvío hay que girar a la izquierda, si ves alguno. Pero vamos, aquí por suerte hay mucha marca, con lo cual se verá, supongo, ¿Cómo? para dónde era. Que aquí hay mucha trazada, supongo que se verá claramente. Ahora es curva izquierda, derecha. Si entras derrapando en la curva te va a ser más Ya. fácil, ¿eh? Nos ha jodido. Pero como te confundas, Vale, es para aquí, ¿eh? Muy bien. Sí, derecha, izquierda, sí, sí. Y ahora en el 740 será derecha en bajada. pero tengo que ir a la derecha, ¿no? Derecha, Por aquí. sí, derecha en bajada. Es esta, sí. Correcto. Y ahora el 814. Al 814, que será como seguir recto en subida. ¿Sería este o qué? Sí, no, este. no. Ah, bueno. Sí, era ese, yo creo. Sí, porque sí, había un no, camino. sí, sí. El sendero, vale. Ahora al 850 llegas a una iglesia, a un pueblo, una masía, no sé qué, y será un poco fuera pista y luego a la izquierda. Ahí a derecha, digo. Que esto es dentro de... Pero ya, ¿no? Dentro de Los sí, 100 100, metros. 100 metros, 100 y algo. Joder, qué guapo el sitio, ¿no? Para tener un pueblo. Bueno, es una casa, más que un pueblo, pero La iglesia Aquí está... es- está... aquí Vale, es entonces- a derecha como fuera pista y luego a buscarla, bueno, derecha no, recto, más bien. Recto Sí, sí, y luego a derecha cuando se llegarás a un camino, supongo. Será por ahí, ¿no? No, aquí recto, tal como vas. Pero aquí a la... ¿Recto? Sí, sí. Y aquí Y en el aquí- camino este, a la Aquí derecha. aquí a la derecha, ¿no? Correcto, Sí. Y ahora nos incorporamos a este camino, ¿no? correcto. Y ya estamos. Y ahora por aquí hasta el 1043. Ahora ¿o qué? está el 10, sí, correcto. Casi 2 kilómetros por aquí. Pero... ¡Oh! Cuidado. Hostia, nunca había visto casi morir tantas veces a un tío en un día. Es que soy embajador de la marca, tengo que demostrar que la suspensión es buena. Lo hago a propósito. Ciertamente. Especialmente- Espero que no tengas que probar que la ropa Revit protege. Exacto. Esto debería ser... Yo creo que la valla esa Sí. ya la hemos pasado, ¿no? Vamos un poquito correcto. descuadrados. Entonces a 11.28 recto. 11.28 recto. Yo tendría que cuadrar en algún momento un poco esto. Y en el 11.54 hay un stop, hay un peligro 3 y tendremos que recalar porque se nos junta, supongo, Sí. con los demás. ¿Tú bajarías mucho más deprisa si fueras a tu rollo? Sí, ¿no? Con mi Aprilia podría ir un poco más deprisa. Con esta Ducati, No mucho más, ¿o qué?
Bueno, claro, no lo sé porque no me he forzado, porque estoy yendo contigo y ¿Cómo? no me estoy forzando, quiero decir, como que voy contigo. Ya, no, pero quiero decir, yo podría ir más deprisa, pero empezaría a sentir miedo y descontrol. Ya. Entonces, Sí, yo con estos neumáticos tampoco voy a correr mucho más, quiero decir. Con neumático de enduro, ahí sí, podría correr un poco más. A ver, que te quedan 200 metros para llegar al 1128, que es... Hay Momento importante, no para el evento ni para el recorrido, pero sí para este vídeo. La cámara de Isaac se queda sin batería y deja de grabar. ¿se ha apagado? Por tanto, el formato de este vídeo deja de tener sentido, porque Isaac y yo seguimos interactuando, pero vosotros no os vais a enterar de nada, porque solo se me escucha a mí decir tontunas. Qué pena que no lo has grabado, tío. Qué putada. Sí, esa. Y luego lo dibujas. Cuidado, Tira, tira. Ya voy. Su puta madre, tío. Tramo este en el que de nuevo si paras es muy complicado reanudar la marcha, porque está muy pendiente aunque la cámara no lo capte. Y el suelo además está muy roto y cuesta que la moto traccione. Su madre. Voy. Sigue. Bueno, uy. Joder. Salva, cabrón. Por cierto, en este tipo de eventos y para que las cámaras de acción duren todo el día, van conectadas a una power bank que llevamos en la mochila, así que tengo la esperanza de que la de Isaac esté cargando. Creo que no se ha arrancado, la GoPro. Ah, igual sí. ¿Cómo? Sí, creo que sí. Sí, yo creo que habrá cargado un rato. Me ha parecido ver que estaba encendida la Que está pantalla, o sea bastante que guapa, sí. está subidita. Lo hacíamos en el Tour de Pirineos. Que estaba mejor hace 5 años, también te lo digo. Ahora está... Pues ya tiene muy mucho rota. que ver la prohibición, yo creo. Dejan de pasar motos y coches y tal. Ya. Las curvas. Salva, cabrón. Salva, para el que no lo sepa, es el creador de este roadbook, así que el insulto es con todo el cariño y agradecimiento del mundo, porque ¡Buah, qué bonito! organizar este evento lleva mucho trabajo. Así que gracias también a Jordi y a todo el equipo que hace que esto sea posible. No sé qué has dicho, ¿eh? Que ¡Que no sé qué qué me has bonito! dicho. Bueno, no te entiendo, pero sí, vamos bien. Ya, digo que qué bonito. Ah, sí. Aquí, claro, subimos hasta arriba del todo desde este valle y se ve guapo la cruz. Está guapo. Venga, va, 1,5 kilómetros.
Y aprovecho ya también para dar las gracias a las autoridades que dan permiso para hacer este evento y otros parecidos, y justo para mandar un mensaje a los que no dejan pasar por ciertos caminos, teniendo en cuenta que solo en fechas puntuales y que este tipo de eventos trae negocio a los comerciantes de la zona, no hacemos ningún daño ecológico porque vamos por caminos y crea afición. ¡Perdón! Para la audiencia que no sois de España, que sepáis que somos país líder en muchas disciplinas del motociclismo off-road, con varios campeones y campeonas del mundo como Laia Sanz, Sandra Gómez, Josep García, Tony Bou, Iván Cervantes o Jorge Prado, pero en el que sin embargo está prohibido circular por casi todos los caminos de tierra. Una absoluta contradicción. ¡Gracias! Los moteros entendemos que somos muchos para pocos caminos y que obviamente hay que regular, pero no prohibir sistemáticamente y tratarnos como si fuéramos delincuentes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y ahora qué? 978, 298. Debería ser para allá, ¿no? La batería, Isaac, por cierto, no ha cargado mucho, así que definitivamente la cámara se apaga. ¿Todo bien? Y ahora 1468, un stop, ¿no? ¡Vamos! Dale a grabar un poco, a ver si tiene batería. Vaya. Toma. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que está eso. Está peligrosillo. Paramos, ¿vale? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! No, pero voy a parar. ¿Qué tal? Ya ves, bueno, yo no. Qué guapo, ¿eh? ¿Le has puesto modo foto o algo? Ahora está grabando, ¿no? No lo sé. Sí, la luz esta hace rojo. ¿Y la mía también? Sí, ahora, vámonos. ¿Vámonos? Chavales. ¡Vamos, niños! Nueva cagada audiovisual. Al mover la cámara para ver si graba, he desconectado el micro, lo que es una señal clara de que esta historia y este vídeo hay que ir terminándolo. Ahora arranca la pista sin correr, porque todavía estoy en límite de velocidad hasta el 55 o así, que... O sea, hasta el 52, que allá podremos darle otra vez. La Rodi 2024 nos regala un último tramo espectacular con la subida al Pic de Lorri. Esta es la pista que va al Pic de Lorri, tío. Sí. El Pic de Lorri está guapísimo. Sí. A la izquierda para subir al Pic de Lorri. Ah, bien. Cuidado, 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 cuidado. Venga, para el Pic de Lorri. Tira recto. Recto para arriba. Y este camino ahora te irá girando a la derecha todo el rato. Y harás un 360 alrededor de las antenas. Y aquí si miras a la izquierda, fliparás con la vista. Ahora hay que ir recto, recto, recto. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos!
Somos los showmans. Venga, sigue recto ahora por aquí. ¡Oh! Mira que vista el Pirineo, mira delante tuyo. Eso es orgásmico. Pic de Lorry, tío. Ahora hay que ir recto. No te preocupes. Y después de 300 y pico kilómetros, mayormente off-road, llegamos a Viella sin apenas incidentes, todos enteros y habiendo pasado un día increíble montando en moto, compartiendo con amigos y sin hacer daño a nadie. Bueno, Rodi 2024 terminada. Homenaje motero espectacular, la verdad. Un par de caídas tontas de tal. Solo había un trozo un poco difícil, una trialera así. ¿Tú lo has hecho este año, no? Vente, entra en plano. ¿Tú lo has hecho este año o no? No he tenido el placer todavía. Pues hay un tramo nada más que es una trialera, el resto era muy fácil, la verdad. Más suave que la del año pasado, igual. Sí, hombre, como el año pasado llovió, no sabemos realmente si iba como ha sido. Lo importante es que hayáis disfrutado y de una pieza aquí. Ha sido La semana que increíble. viene Hemos pasado, sigues con tío. el viaje por el mundo. Ya, mañana en martes me voy. Así que otro año más. El año que viene volvemos. Gracias a todos. Gracias a la organización, a los voluntarios y al cámara, que es Marco.